Quiero compartirles la pantalla para mostrarles un programa que estamos comenzando en todas las congregaciones. Se llaman 40 días de oración. Esto es un plan que se ha diseñado para las iglesias de la Alianza y lo estamos haciendo en los 3 ministerios. Hermoso este inicio de año con esta serie de mensajes que así están dentro de una serie de temas llamados, que están relacionados con la oración, y cada mensaje está enfocado a un tema específico, pero todo el conjunto de estos 40 días se llaman los 40 días de oración. Una serie de mensajes, una serie de mensajes consecutivos que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. También quiero decirles que ustedes van a recibir un devocional, ustedes lo van a recibir por email, por texto, por WhatsApp, un devocional diario, porque hay preparado un pequeño devocional, una pequeña reflexión todos los días, para que usted pueda todos los días tener la palabra de Dios fresca en su vida, en su celular, en su device, allí poder leer y meditarla en ella. También ahí está la otra manera de llegar a estos devocionales. Si usted se inscribe y registra su nombre, automáticamente usted los recibe diariamente, estos devocionales. Pero bueno, a veces uno no está con posibilidad de ver su email temprano, por eso yo los voy a mandar siempre a la mañana, para que usted tengamos acceso a estas pequeñas reflexiones devocionales que Dios habla. Cada mañana tenemos que enfrentar una batalla y necesitamos la palabra de Dios fresca en nuestras vidas, y allí llega a nosotros con una pequeña reflexión. Así que bueno, también doy gracias a los hermanos que siempre envían así reflexiones, mensajes de la palabra cada mañana, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Pero esto ya forma parte de un programa que les animo a que puedan estar. Y bueno, esta comienza esta semana, la primera semana, la semana 1. La semana 1 hablamos de despertar a la gloria de Cristo. Y estos mensajes tienen que ver con un despertar. Y cuando pensamos en despertar, pensamos en un avivamiento, en salir de un estado a otro estado. Y realmente todos los creyentes estamos llamados a despertar. Estamos llamados a que haya un abrir los ojos, un darnos cuenta, una nueva emoción, un nuevo comienzo, ¿sí? Así que de esto se trata estos mensajes, despertar. Y en este caso vamos a despertar a la gloria de Cristo. Y quiero que nos enfoquemos en lo que es despertar, pero ¿a qué? Vamos a ir hablando en esta mañana a la gloria de Cristo. Les pregunto, ¿ustedes me ven en un costadito de la pantalla? ¿Me ven bien a mí? ¿Sí? Sí, pastor. Sí, pastor. Está bien. Bueno, siempre les pregunto porque yo tengo una imagen distinta, como siempre ustedes saben, pero me quiero asegurar de que está bien la imagen. Despertar a la gloria de Cristo. Nos vamos a enfocar en Cristo Jesús, nuestro Señor, la persona de Cristo. Y al despertar a esto, a la gloria de Cristo. Porque ahora lo vamos a ir viendo que sí, todos necesitamos, algunos más, otros menos, pero la iglesia en sí necesita un despertar, un avivamiento. Oramos, venimos pensando en esto, venimos orando, venimos deseándolo, ¿sí? Y esto es bueno que suceda, es bueno que deseemos un despertar, que deseemos ser despertados, ser reanimados, que haya un avivamiento. Esto es lo que deseamos. Ahora, este avivamiento no viene así como de golpe, muchas veces, bueno, de un día para otro, sino que viene muchas veces con un proceso, con un entendimiento, ¿sí? Con algo que tenemos que hacer nosotros. No es que un día de repente estamos así medio dormidos y ¡boom! Ahora estoy despierto. No es así, que parecería que, bueno, al despertar uno está dormido, se despierta, pero algo nosotros tenemos que hacer para ingresar en ese proceso de despertar. Entiendo que despertar es como un proceso también,
¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestra vida estamos dormidos en diferentes áreas, en diferentes áreas de nuestra vida estamos como adormecidos, y en ese estado de adormecimiento no vemos las cosas con claridad, no entendemos las cosas como son, eh, eh, caminamos sin rumbo muchas veces, y así muchas veces la iglesia está, y las familias y las personas se encuentran haciendo cosas que realmente no tienen que hacer, y no solo que no tienen que hacer, sino que no sirven absolutamente para nada. ¿Sí? Es como un sonámbulo, ¿no? Un sonámbulo bien, es capaz de prepararse un café, pero después tira el café, vuelca todo, no puede hacer nada bien, porque está dormido, porque está en un estado somnoliento. Ustedes saben que la palabra de Dios habla mucho, que los creyentes, los hijos de Dios, los que tienen fe en Jesucristo, no es que dejan de ser hijos de Dios, no es que son condenados al infierno, sino que están en un estado de vida en Cristo, pero están dormidos. Y la palabra de Dios en Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses, el apóstol les dice, no durmamos como los que duermen, sino que seamos sobrios, dice, seamos sobrios, despertémonos, ¿sí? Porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Entonces se nos habla de un despertar, de un andar en luz, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar de que la iglesia, nosotros necesitamos un despertar, y es lo que deseamos, que haya un despertar para la gloria de Cristo. Y esto es lo importante. Algunos piensan que este despertar es hacer muchas actividades, con muchos ministerios, muchas cosas que pasan en la iglesia, actividad de acá, actividad de allá. Sí, pueden haber muchísimas actividades en una iglesia, muchas cosas para hacer muchas cosas, pero la iglesia aún los hermanos estar dormidos, simplemente actuar como autómatas, sin un despertar, sin un mover del espíritu, ¿sí? Puede pasar eso. Otras veces también puede pasar que una iglesia esté haciendo muchas cosas, estemos sirviendo al Señor, pero guiados por el Espíritu de Dios, con un corazón despierto a la gloria de Cristo, ¿sí? Movidos por el Espíritu Santo, movidos por la palabra de Dios, movidos por la fe. Esto es el verdadero sentido que tiene de servir a Dios. Entonces no nos confundamos el activismo, hacer cosas porque simplemente hay que hacerlas, sino que todo lo que hagamos sea producto de un despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Por eso, la pregunta que nos hacemos, ¿es posible un despertar para nuestra generación nuevamente? ¿Y qué es un despertar? Y allí hay algunas definiciones. Es emerger o hacer emerger nuevamente con referencia a un sentimiento o estado. ¿Sí? Es una definición. Emerger o hacer que emerja un nuevo sentimiento o estado. También renovación de un sentimiento o interés. Esta es una definición de Collins. Es un verbo, es una renovación o sentimiento de interés. Y ahí hay una referencia en lo que es el despertar. Fíjense, históricamente ha habido momentos en la iglesia a los que nos referimos como despertares, como el primer y segundo gran despertar en los Estados Unidos, el resurgimiento espiritual bajo Moody, Sankey y Spurgeon. Estos son pastores, hombres que existieron a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, el resurgimiento espiritual, Moody, Sankey y Spurgeon, hombres que llevaron a la iglesia a un avivamiento, a un despertar en los Estados Unidos, en Inglaterra a fines del siglo XX. Y en este puntito quiero detenerme porque, por ejemplo, les quiero decir que Inglaterra, por ejemplo, ustedes saben que Inglaterra era un país donde había dos clases sociales marcadas. Estaban las personas extremadamente ricas, extremadamente lujoso, todo lo que había una clase social, una alta clase social, y había una clase social muy, pero muy baja, y eso era lo que caracterizaba a Inglaterra. La mayoría de las personas. Era un país realmente pobre. Usted piensa en un país pobre de Latinoamérica, bueno, Inglaterra era un país muy pobre. Uno dice, no, Inglaterra, un país europeo, siempre fue rico. No, eran ricos los ricos, pero los pobres vivían en el estado más miserable que usted se puede imaginar, con todas las miserias que traía la delincuencia, droga, alcoholismo, prostitución, etc. Y esa sociedad tuvo un cambio
tremendo gracias al avivamiento que hubo de las iglesias evangélicas, de las iglesias cristianas, de los grandes hombres de Dios que se levantaron, que generaron un cambio profundo en la sociedad de Inglaterra y lo llevaron a Estados Unidos, y ese mover, ese despertar trajo un avivamiento en la obra misionera y se expandieron los misioneros hacia todas partes del mundo, gente con pocos recursos, gente no personas de riquezas, sino personas con deseos de servir a Dios, que Dios los usó poderosamente porque hubo en ellos un despertar. Y eso es lo que queremos que haya, y lo que yo pido que haya en tu vida y en mi vida. Amén, un despertar. Amén, hermanos. Dice, seguimos aquí en el puntito. Estos pueden describirse como tiempos de profunda hambre por Jesús, su presencia en nuestras vidas, su palabra, su espíritu, su evangelio. Eso es lo que era el despertar. Un tiempo de profundo deseo por Cristo, deseaba presencia del Señor en nuestras vidas, su palabra, su espíritu, su evangelio. Esto era lo que se manifestaba en el despertar. Los despertares espirituales asumen que el periodo anterior es un tiempo de sueño, una falta de hambre profunda por la presencia, la palabra, el espíritu, el evangelio de Jesús. Esto es salir de ese el letargo, salir de ese... Ahora, dice, no describe con precisión la cultura espiritual actual y general. La pregunta es si realmente esto es lo que describe la vida de los llamados cristianos hoy en día. Una falta de interés por Jesús, una falta de interés por la palabra, una falta de pasión, una falta de deseo, una falta de entusiasmo por las cosas espirituales, una falta de deseo por el evangelio, una falta de pasión por las almas perdidas, falta de todo. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, es decir, es un dormir. Todo nos aburre, todo nos cansa, todo nos desanima, no experimentamos la presencia de Cristo, no experimentamos el deseo por la palabra de Dios, nos conformamos diciendo, bueno, yo estoy bien con el Señor, yo ya soy salvo, ahí voy a estar algún día en alguna nube flotando por el aire, y ahí creemos que estamos con el Señor porque el Señor está con nosotros y siempre nos acompaña a donde va, y no hay ningún deseo, no hay ninguna pasión, no hay nada, porque estamos dormidos, pero tiene que haber un despertar, hermano, tiene que haber un fuego nuevo por la palabra de Dios, por el Señor Jesús, por la obra de Dios, por crecer en el conocimiento del Señor, por ver las cosas que Dios hace en nuestras vidas, por ver los milagros del Señor. Tiene que existir un despertar, y eso tenemos que clamar al Señor y desear que eso suceda en nuestras vidas. Mi querido hermano, lo mejor que usted puede hacer es decir, Señor, yo necesito un despertar. Yo como pastor necesito un despertar. Que ninguno de nosotros diga, no, hermano, eso será para fulanito. Pero para mí no, porque yo estoy súper. No es una buena actitud pensar que uno ya está despierto, que uno ya tiene avivamiento. No es bueno pensar así. Hay que pensar, está bien, sí, yo siento la presencia de Dios, siento el Espíritu Santo en mi vida, creo que el Señor está obrando de una forma extraordinaria en mi vida, amén, pero quiero más, ¿sí? Debe haber más, que esto dice, como dice la palabra, más y más. Si no pensemos que ya como estamos bien, porque ese es el camino a estancarnos, el camino hacia la derrota, el camino hacia descendente. Siempre que el Señor nos muestre más. Por eso la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir, sean renovados y controlados totalmente por el Espíritu Santo, que todos tus sentidos, toda tu forma de hablar, tu forma de pensar, tus acciones, todo sea controlado y dirigido por el Espíritu Santo. Y esa palabra, sed llenos del Espíritu Santo, esa palabra, sed llenos, significa sean llenos constantemente, permanentemente. No es una cosa que no es algo que sucede en un momento y se acaba, sino que es un despertar y un ser llenos constantemente. ¿Sí? Esta es la historia del despertar. Hubo en diferentes tiempos de la historia de la iglesia, en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, despertar. ¿Es posible un despertar para nuestra generación nuevamente? ¿Cómo llega el despertar? Bueno, llega a través de la transformación personal en nuestra vida privada, a través de disciplinas espirituales, incluido el arrepentimiento. Trae consigo un despertar. Escúchenme bien, hermanos, ¿cómo llega el despertar?
la transformación personal en nuestra vida privada a través de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? El orar, el arrepentirse, el meditar en los caminos, el examinarse, el pedir perdón, el buscar de la palabra, leer la palabra diariamente, orar, congregarse, reunirse con los hermanos en la iglesia, tener comunión unos con otros. Estas son disciplinas espirituales. De esa manera llega el despertar, ¿sí? Escúcheme bien, esto tiene que ver con la decisión personal de cada uno. El despertar no viene porque usted escuchó una canción bonita que le tocó, que le gustó en la alabanza, o porque el mensaje del pastor le gustó. Sí, son elementos que Dios puede usar para tocar nuestro corazón, pero el despertar tiene que ver con algo interno, personal en nuestras vidas, individual, delante del Señor, tú y Él, en comunión con Dios, ¿sí? Siempre Dios hace un despertar y un llamado a la iglesia, pero lo hace individualmente. Sí, es verdad, queremos que en la iglesia haya un avivamiento, queremos que en la iglesia haya un despertar, y esto es lo que el Señor quiere también, pero el Señor te va a llevar, bueno, pero contigo, a ti. No pienses ahora en la iglesia, en los ministerios, piensa en tu vida, porque el despertar comienza de una forma individual y personal. ¿Ven? Individual, tiene que ser personal. Yo tengo que, esto no tiene que ver con la corporación. Nosotros somos muy de pensar, bueno, pero a mí no me ayudan, bueno, pero siempre le echarle la culpa a otro, pensar que no, como las cosas, como estoy en un ambiente que no me gusta mucho, entonces yo tengo razón para no estar muy animado, ¿no? Tengo razón para no estar bien porque, bueno, no me ayudan. Bueno, el entorno y el cuerpo de Cristo sí tiene una función para con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros tenemos que estar en comunión, y sí, debemos recibir ánimo, estímulo, exhortación de los hermanos hacia nosotros, pero somos nosotros los que tenemos al final la responsabilidad. Nadie puede, tú te vas a alimentar, yo te puedo dar la comida, pero el que te la tiene que comer, digerir, tragar y hacer todo el proceso de la digestión y asimilar todos los nutrientes, eres tú, hermano. Yo no puedo hacer más que darte una comida nutriente. Todo lo demás lo debes hacer tú. Tú debes colocar la comida en la boca, masticarla y digerirla, ¿sí? Lo mismo es con el espíritu. Nosotros puedes estar en una iglesia con avivamiento, pero tú estar dormido, ¿sí? Esto bíblicamente hay muchos ejemplos de eso. ¿Sí? Todo ayuda a que haya un despertar del espíritu, mover del espíritu, pero es individual, personal, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a experimentar con el despertar, con el avivamiento? Renovación. Una energía fresca llega primero a nosotros personalmente y luego a la iglesia en forma corporativa. Fíjense lo que dice aquí. Una energía, llega un ánimo, un entusiasmo, un deseo de hacer cosas primero a nosotros y luego eso se transfiere a la iglesia. Un avivamiento, una aceleración de la obra del Espíritu en nosotros, en su iglesia. Hay una obra poderosa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y en su iglesia hay un deseo. Fíjense, comienza un avivamiento en nosotros, en nuestras familias. No puede haber un avivamiento, un mover del Espíritu solo en la iglesia, solo porque salimos a evangelizar, o solo en nuestro ambiente de trabajo, sino en nuestras familias, en nuestro entorno, en donde nos movemos, en donde vivimos con los seres más queridos, ¿sí? Hay un despertar de lo que Dios está haciendo, se derrama en la cultura, en el mundo, cambia. Mi hermano querido, hay una renovación, un avivamiento, hay lo que Dios hace en la iglesia y luego se transfiere a la cultura y al mundo. Como les dije anteriormente, estos avivamientos tienen un efecto en la humanidad, ¿sí? Yo quiero decirles, mis hermanos, por ejemplo, muchas veces he escuchado que personas que me han dicho, uy, usted, en Argentina hay un avivamiento, en Argentina hay un avivamiento. Y yo les digo, bueno, si usted le llama avivamiento a iglesias llenas con gente que levanta las manos, no estoy tan seguro que eso sea avivamiento. Avivamiento es cuando hay iglesias llenas de personas, llenas de Dios, que levantan las manos, que alaban al Señor, pero que transforman la cultura y que transforman
la sociedad. Ahí sí se ve un avivamiento. Por ejemplo, en Argentina hubo gracias al movimiento de gente llena del Espíritu Santo, se hicieron que en la sociedad no se promueva una ley que era la ley del aborto. Bueno, si bien ahora ya está por darse, pero se frenó el dictado de una ley que era la ley del aborto. También gracias a movimientos de personas creyentes frenaron leyes que iban a afectar la educación de los niños. O sea, ustedes están viendo que cuando hay un despertar, hay un cambio, hay un efecto en la sociedad, ¿sí? Recuerdo una vez cuando había en una asamblea, en una conferencia misionera de varios pastores invitados, había un predicador que hablaba del despertar en Guatemala. Y allí en la iglesia, en Guatemala hay un despertar, y se levantó un jovencito, creo que esto yo lo conté anteriormente, se levantó un jovencito y le empezó a decir al pastor, mire lo que pasa en Guatemala. Los crímenes han aumentado en este año a este año en un 20%, los secuestros han aumentado, las estafas, y empezó a decirle todo lo que había aumentado en Guatemala en los últimos años, y ese pobre predicador se quedó callado porque no sabía qué contestar, y el muchacho le dijo, ¿dónde ve usted el avivamiento si la sociedad sigue más podrida que antes? Entonces, el avivamiento, el despertar, genera un cambio en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, ¿sí? Debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que todo el mundo se va a convertir y todo el mundo va a abrazar la fe, pero sí que van a haber una diferencia en nosotros porque vamos a ser personas muy, pero muy diferentes a cómo es el resto del mundo y vamos a impactar un mundo. ¿Queremos realmente eso en nuestras vidas o queremos seguir la corriente de este mundo? ¿Qué queremos? Bueno, es nuestra decisión. Es la decisión que tomemos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, un deseo profundo de que haya en nosotros un avivamiento, un despertar, eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que haya deseo por la palabra de Dios, deseo por Cristo, deseo por congregarnos, deseo de servir, deseo de crecer más en la palabra, deseo de transmitir las verdades de Dios. Eso lo puede producir el Espíritu Santo de Dios, y eso viene a través de la oración, mi hermano, ¿sí? Es clamar a Dios que haya este despertar. Ahora, algo importante, hermanos, en este punto, ¿cuál es el papel de la teología y la enseñanza doctrinal de un avivamiento? Aquí hay algunas cosas que quiero leerles rapidito. En el proceso de la acreditación para los pastores de la Alianza, hay un tema que se toca, que es ¿qué es lo que creemos en cuanto a Jesús? ¿Qué pasa con las cuestiones cristológicas fundamentales? ¿Dónde hay evidencia que Jesucristo es Dios? Esto, fíjense este punto, el papel de la teología y la enseñanza doctrinal. Nosotros pensamos que este despertar es simplemente algo, solamente que viene la oración y el deseo, pero tiene que ver con creer y estudiar acerca de la persona de Jesucristo, Cristo en la palabra de Dios, cristología, ¿quién es Jesús? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cómo es que Jesucristo es Dios? Es Dios y es hombre al mismo tiempo. ¿Quién es? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora? ¿Quién es en este momento? Y de ahí las respuestas vienen muy nebulosas, muy frágiles. Decían, bueno, con que yo sepa que Jesucristo está conmigo y va conmigo donde yo quiero que vaya, pensamos que eso es Jesús. Es una persona, es quizás un hombre que me parece que tiene barba y que está en el cielo, que está con el manito así, que es bueno, que tiene carita de bueno. Y nuestra cristología no nos va a permitir ese despertar, porque tenemos una imagen personal de Jesús y no sabemos nada de Jesús en cuanto a lo que la Biblia dice. En cuanto a lo que la palabra de Dios dice de Jesús, no lo estudiamos, no vemos a Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesucristo le dijo a un grupo de teólogos, y escúcheme bien, teólogos significan que esas personas a las cuales Jesús se estaba enfrentando eran personas que se podían recitar
los 5 primeros libros del Antiguo Testamento de memoria. O sea que si había gente que sabía del Antiguo Testamento, eran las personas, los fariseos y los escribas que estaban con Jesús. Y Jesús, ¿le saben lo que le dijo a esas personas? Les dijo así: ustedes creen que tienen sabiduría, escudriñen las escrituras, dice escudriñar, investiguen esas escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Lo que estaba diciendo Jesús, ustedes allí en la escritura me van a ver a mí. Escudriñenla, véanla. El problema es que ellos estaban llenos de conocimiento, pero no veían a Cristo en las escrituras. Lo que Jesús le estaba diciendo, que en el Antiguo Testamento estaba Él. En el Antiguo Testamento brotaba Cristo. ¿Y cómo vas a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? Con el poder del Espíritu Santo que mora en ti, con la luz del el entendimiento y la iluminación que te da el Espíritu Santo que mora en ti. Puedes ver a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, pero para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, hay que escudriñar, hermano, hermana, para verlo a Cristo. Por eso es que ver a Cristo no solamente un conocimiento doctrinal, sino como eso va a afectar nuestra fe y nuestro andar espiritual, ¿sí? Fíjense, en este punto, cuando nosotros, los pastores de la Alianza, una de las exámenes que nos toman muy fuerte es la persona de Cristo y cómo afecta. Pero uno dice, bueno, esto es para los pastores. Yo no soy pastor porque yo soy el que... Como yo no soy pastor, el requisito de esto de conocer teológicamente las verdades doctrinales y teológicas, eso es para los que están allá de arriba, para los que enseñan, para los que son pastores, para los que son misioneros. Yo no, yo con leer un devocional a la mañana y con hacer mi oración y con tratar de portarme bien ya es suficiente. Bueno, mi querido hermano, tú te estás... En ese camino no vas a experimentar el despertar. Tiene que haber un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y esto es lo que queremos hacer como iglesia también, darte las herramientas para que estudies la palabra, para que investigues la palabra, para que conozcas a Cristo, para que sepas qué dice la palabra de Dios, quién es el Señor Jesús, quién es esa persona. Conocerlo es fundamental. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted sabe que en el mundo se están levantando y se han levantado movimientos que se llaman de avivamiento, pero del Señor Jesucristo no tienen nada que ver, no saben absolutamente nada, dicen cualquier cantidad de barbaridades en cuanto a la persona de Cristo, pero como se los ve tan entusiasmados y piensan que es el avivamiento. No, mi querido, no puede haber avivamiento sin un conocimiento de la palabra de Dios y de la persona del Señor Jesucristo, porque recuerden que Satanás es muy hábil y engaña y se disfraza y puede tomar cualquier camuflaje y engañar a medio mundo, ¿sí? Por eso es que si queremos un avivamiento tiene que venir de un deseo profundo, de una oración profunda al Señor. Señor, realmente quiero que haya un despertar en mí, un avivamiento en mí, personal, individual. Quiero tener el deseo por la palabra, hambre de la palabra, y quiero conocer a la persona del Señor Jesucristo más y más, y profundamente conforme a tu palabra, ¿sí? Deseamos ver la gloria de Cristo, mientras colectivamente dedicamos tiempo para despertar a Cristo nuevamente. ¿Qué podemos hacer para experimentar la gloria de Cristo? Y quiero decirle, fíjense, en 1904 Dios usó a un misionero llamado John Hyde para alimentar un despertar. Su vida de oración inspiró a un grupo de misioneros en su propia vida de oración. Estos misioneros se convirtieron en miembros de la Unión de Oración en Punjab, en la India. Esto sucedió en 1904 en la India. Un movimiento que trajo un despertar en un lugar donde aún todavía hay muchas personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio, pero en ese tiempo, si en ese momento había muchas personas que no conocían el Evangelio, si hoy no hay muchas personas que conocen el Evangelio, en ese momento era mucho más. Había poquitas iglesias que eran de las que tradicionalmente venían de los ingleses, porque recuerden que los ingleses estuvieron allí en la India como colonizando, ahí fueron muchos misioneros y ahí establecieron algunas iglesias, pero en este lugar, en Wuhan, se produjo un despertar, un avivamiento, un mover del Espíritu
impresionante, extraordinario. Miles, millones, no digo millones, pero digo miles de personas vinieron al conocimiento de Cristo y hubo un despertar extraordinario de la obra del Espíritu de Dios. Y fíjense que este misionero hizo algunas cosas que yo quiero transmitirlas porque son la clave para el despertar. Principios. Dio algunos principios a ese grupo. Dijo, ¿está usted orando por avivamiento para su propia vida, en la vida de sus compañeros de ministerio y en la iglesia? Le dijo, ¿están orando por avivamiento en su propia vida? Bueno, no, yo estoy orando por alguna necesidad física, alguna cosita que me está pasando. Entonces no esperemos avivamiento y despertar, no esperemos esa renovación, ese nuevo despertar en Cristo. Este misionero dio estos principios y los llamó a ellos. Es decir, si queremos avivamiento, tiene que haber oración por avivamiento. Anhela un mayor poder del Espíritu Santo en su propia vida, en obra, y está convencido de que no puede continuar sin ese poder. Anhela un mayor poder del Espíritu en su propia vida y obra. Desea que el Espíritu Santo se manifieste de una forma poderosa y mayor en todo lo que usted hace, dándose cuenta de que usted no puede hacer nada sin ese poder. ¿Sí? ¿Hay un anhelo, hay un deseo? ¿O está acostumbrado a hacer las cosas porque, bueno, así siempre las hice? Bueno, aquí hay otro principio. ¿Orará para no avergonzarse de Jesús? Estamos orando para que haya una pasión y un denuedo en el espíritu de hablar de Cristo sin vergüenza, sin temor a qué me van a decir, si se van a burlar de mí, si me van a tratar de loco, de fanático, me van a malinterpretar. Volvemos a repetir, estamos orando por un avivamiento en nuestras propias vidas, en nuestros compañeros de ministerio, en nuestra iglesia. Anhela un mayor poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Estamos orando para hablar de Cristo. Amén, hermanos. Esto es lo que debemos hacer. Muchas veces lo digo, queremos que Dios traiga personas a la iglesia, que vengan personas a los pies de Cristo, y van a venir personas cuando en nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque cuando una persona viene a los pies de Cristo, viene a conocer a Cristo, hay que ministrarle, hay que servirle, hay que ayudarle, hay que guiarle, hay que discipularlo. ¿Quién va a hacer eso? Solamente las personas que viven con un despertar en Cristo. No lo va a hacer solo el pastor con sus lindos mensajes, lo vamos a hacer cada creyente, es traer a una persona a los pies de Cristo, ganar a una persona, pero luego a esa persona guiarla en los caminos, evangelizarlo, discipularlo, ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Hay un trabajo para hacer con los ancianos, con los niños, personas drogadictas, personas con adicciones. Estamos preparados para recibir personas con problemas de homosexualidad, con situaciones de divorcio, con maltratos, ancianos abandonados, personas con adicciones, personas con distintas clases de problemas, niños golpeados. Estamos preparados para atender y ministrar con sabiduría y con amor a esas personas que Dios puede llegar a traer heridos, arruinados, maltratados del mundo y con el pecado. Van a venir a nuestra iglesia. ¿Vamos a poder atender a esas personas con amor o solamente tiene que ser un grupito de personas que estén llenas del Espíritu Santo? Bueno, no tiene que ser un grupito, tiene que ser la iglesia entera. Amén. Y es por eso que tiene que haber un despertar, un avivamiento. La otra cosa dice, creemos que la oración es un gran medio para asegurar el despertar espiritual. Creemos que la oración es un gran medio. Si no lo creemos, en realidad yo, hermanos, creo que en nuestras vidas la oración, nosotros tenemos un concepto de la oración muy vago. Nosotros decimos, voy a orar si tengo tiempo, voy a orar si tengo ganas, voy a orar si puedo, voy a orar si el viento sopla a favor, voy a orar si no vine muy cansado de trabajo y si no tengo que ir a hacer alguna cosa, entonces como no me queda nada para hacer, digo, bueno, a ver qué hago, mirar una película, voy a la reunión de oración, voy a orar.
porque así está nuestra vida de oración. Voy a orar, bueno, ya no me queda otra cosa que orar, ¿no? Voy a orar porque, bueno, ya qué voy a hacer. Ahora el último recurso, no, la oración tiene que ser, digamos, si yo no oro, es como si yo no comiera, es como si yo no me bañara, es como si yo no puedo seguir viviendo sin la oración, sin la llenura del Espíritu Santo. Si usted es de esas personas donde dice orar y no orar es lo mismo, no cambia nada. Venía a la reunión de oración y orar, no pasa nada. Total, un día que no ore, no pasa nada, todo lo mismo. Y pensamos y creemos, Satanás nos metió ese chip en la mente pensando que, bueno, si no oras es lo mismo que si oras. Si oras puede llegar a tener un poquito de suerte, y si oras de esta manera no va a haber avivamiento, no vas a ver el poder de Dios. Te puedo asegurar que si tú no estás en la presencia de Dios, no va a pasar absolutamente nada, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu interior, ni en tu mente, ni en tu corazón. Vas a seguir en ese estado y va a estar cada vez peor. Esa es la realidad, hermano. Esta es la realidad. Se los tengo que decir así, hermano, porque no puede Dios no puede Dios hablar de algo tan fundamental con la oración para decirle, es opcional. Hagan lo que ustedes crean que les parezca conveniente. No, no es así, hermano. No es opcional, no es lo mismo. Hay que orar y orar con fervor y orar con pasión, dice la palabra de Dios, fervientes en espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Le dice el Pablo, os ruego, hermanos, si nosotros tuviéramos un 10% de entendimiento de lo que la oración significa, nuestra vida sería diferente y cambiaríamos mucho. Se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo. Esto es lo que Dios te está diciendo, hermano, tienes que comenzar a anhelar un despertar. Y no creas que el despertar va a venir mañana o va a venir dentro de 10 minutos. Puede ser que pase eso, pero acá no se trata de esperar cuándo. Es decir, yo me voy a entrar en este camino de un despertar espiritual, de un despertar que va a ser de golpe, como en un proceso, como sea, pero voy a tomar esto de verdad, de en serio, este año, que haya un avivamiento del Espíritu, que sea el Espíritu Santo de Dios entronado en mi vida. Amén. Y fíjense lo que este misionero les dijo a su grupo, que fueron los que iniciaron este despertar en todas las iglesias de ese tiempo. Dice, apartará media hora cada día, tan pronto como sea posible, para orar por este despertar. ¿Está dispuesto a orar hasta que llegue este avivamiento? ¿Está dispuesto a estar orando por este despertar, mis queridos hermanos? El despertar a la gloria de Cristo, conocer al Señor, que el Señor Jesucristo sea exaltado, glorificado, manifestado en nuestras vidas con su palabra, con el conocimiento de su palabra, que se manifieste en nuestras vidas, orar con pasión, orar llenos del Espíritu Santo, guiados en el Espíritu. Le decía el otro día a los hermanos de la oración, yo le digo, hermanos, cuando ustedes oran, está interviniendo la parte humana, que son nuestros deseos, que es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, pero cuando estamos orando, además de nuestros deseos, además de nuestros pensamientos, está interviniendo la persona del Espíritu Santo de Dios. En ese momento interviene la persona del Espíritu Santo de Dios y ahí comienzan a venir otros pensamientos, otros deseos. Clamar a Dios, reclamar a Dios. Señor, confío, descanso en tu palabra, en tus promesas. Hermanos queridos, hay promesas que deben ser creídas, deben ser aceptadas, deben ser reclamadas, porque el Señor nos llamó para su gloria. No estamos en una situación de tristeza, de desgracia lamentable. Sí, puede ser que estemos por causa del pecado, por diferentes causas, en una situación de triste, complicada, difícil, con muchas cosas por resolver, pero creemos que el Señor puede cambiar todo, puede revertir, tiene poder para hacer cosas maravillosas, restaura, sana, libera, cambia, nos da poder. Si las cosas no salen como nosotros esperamos, sí, vamos a ver que Dios nos da poder para enfrentar cualquier situación, nos hace pasar por valles y nos hace subir montañas y pone nuestros pies como
como de sierva, como dice la palabra, que nos pone en nuestros pies como de sierva, significa que nos hace escalar, nos da fuerza en nuestros pies para subir adelante en medio de piedras, en medio de ramas. El Señor te da la fuerza para seguir adelante, para caminar, para enfrentar situaciones. Tenés que enfrentar una situación de una enfermedad, de una mala noticia, de una tragedia que puede pasar en tu vida. ¿Cómo vas a enfrentarla con gozo y con poder del Espíritu y con sabiduría de Dios? Esa situación tan adversa, compleja, difícil de tu vida, ¿cómo lo vas a enfrentar si no es bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios? Y porque hay en ti un despertar, un avivamiento en Cristo Jesús, que es el que te lo quiere dar. Amén. Así, solo en Él. Si no, vas a depender solo de tu fuerza de voluntad, solo de tu experiencia, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que realmente sea Él el glorificado en nosotros. Amén, hermanos. Yo quisiera que tomemos esta palabra, una palabra de oración, juntos, que quiero guiar a todos ustedes en esta oración, para que haya, en este mes que comienza, una dedicación, para que haya un despertar del Espíritu a la gloria de Cristo en esta su iglesia, ¿sí? Preparándonos para un avivamiento en nuestros corazones. Tiene que haber un avivamiento en nuestros corazones. Amén. En todos nosotros. ¿Sí? Vamos a orar en este tiempo. Padre Celestial, Señor, reina en nuestras vidas. Despierta y abre nuestros ojos. Padre, que seamos conscientes, Señor, de tu realidad, y que veamos la realidad no con los ojos humanos, sino con los ojos tuyos, Señor. Que podamos ver, Señor, a través de tus ojos nuestras propias vidas, que podamos ver a través de tus ojos nuestras propias familias, nuestro trabajo, el mundo que nos rodea, el entorno que nos rodea, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras mentes para traer sobre nosotros ideas, pensamientos, iniciativas, Señor. Señor, que quebrante nuestros corazones para que podamos, Señor, ser transformados, cambiar esos hábitos pecaminosos que hay en nosotros, esos hábitos de rebeldía que hay en nosotros, de necedad, de orgullo, de tantos hábitos y cosas de pecaminosidad, de carnalidad. Señor, que ese despertar sea un renovarnos a una vida santificada, Señor, con nuevos deseos, con nuevos planes, Señor, a dejar atrás, Señor, todo pensamiento de inmoralidad, de inmundicia, de pecado, de mundanalidad, oh Padre Celestial, sabiendo que los placeres de este mundo, la filosofía de este mundo, las cosas de este mundo son vanidad, Padre, que las cosas terrenales son temporales y efímeras. Oh Señor, que pongamos cada uno de nosotros las miradas en las cosas espirituales, eternas, oh Dios, que seamos nosotros personas, Padre, que busquemos de ti toda la fuente de toda salida, de toda solución, de todo camino, de toda decisión que tomemos, que seas tú, oh Señor, que estés transformando nuestro carácter, nuestra personalidad, moldeando carácter hoscos, nerviosismo, mal carácter, agresividad, tensión, Señor, que seamos personas amorosas, tiernas, pero firmes, Señor, en lo que tú crees, oh Dios, que podamos convencer, Padre, bajo la guía de tu Espíritu Santo, convencer a los que contradicen, llamar a los que están en tinieblas, llamarlos a la luz, llevarlos a Cristo, Padre, mostrar ese glorioso evangelio de salvación a los que están en tinieblas. Úsanos con tu Espíritu Santo para ser herramientas en tus manos, para traer gracia, misericordia, compasión y amor hacia otros, Padre. Que comience en nosotros un deseo, una pasión por servirte y por enfocarnos en las cosas espirituales, Padre. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, por las cosas que tú harás, por las cosas grandes que tú harás, Señor, en tu generación, en tu pueblo, y en los que serán alcanzados, Señor, por la gloria de Cristo. Padre, te dejamos este hermoso tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.
Amén. Gracias, mi querido Amén. señor. Amén, amén. Gracias, Pastor Ricardo.